Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Con qué veníamos hablando? Con hilos, ¿cierto? Con sincronización. Recuerden que los ejercicios que estamos viendo los estamos viendo con hilos, pero son totalmente equivalentes a sincronizar procesos. ¿Listo? Lo hacemos con hilos para facilidad de la implementación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos, un par de ejemplos de sincronización y vamos a tomar como base, o esos ejemplos toman como base más bien los ejemplos que trae Tannenbaum en el capítulo 2, que es el capítulo de procesos. O sea, en Tannenbaum apenas vamos en el capítulo 2. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Bueno, de los hilos. Entonces, ya vimos cuando uno toma una aplicación de un solo hilo y la vuelve multihilos, puede tener problemas, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja con hilos, puede haber concurrencia cuando uno usa una variable global, ¿cierto? Los hilos pueden tener variables privadas. Eso no lo había mostrado. ¿Cómo definimos una variable privada en un hilo? Devolvámonos y veamos el ejemplo que teníamos en la clase anterior. No lo había explicado, pero es importante saberlo. Recuerden ustedes que en la clase anterior teníamos dos hilos que incrementaban a la variable x y teníamos un problema de concurrencia con esa variable, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces la variable x es una variable global, es decir, una variable que puede ser accedida por los diferentes hilos. Pero si vemos este código, esta variable, número de iteraciones, es una variable que se define dentro del hilo. ¿Sí la ven? Por lo tanto, esa es una variable que privada. ¿Listo? Y esa variable no va a tener problemas de concurrencia. ¿Listo? La que tiene el problema de concurrencia, en este caso, es la variable x, que sí es global, o sea, está declarada por fuera de los hilos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, si yo les pidiera que explicaran con sus palabras, explique brevemente cómo se implementa un programa con múltiples hilos en C, en Linux. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cómo se implementa? ¿Qué tenemos que incluir? ¿Recuerdan? A ver. ¿Cómo se definen múltiples hilos? ¿Qué me dirían? Pues deberíamos incluir la librería Pthread, ¿cierto? Pero con eso no basta. Tenemos que definir nuestras rutinas. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan? Void asterisco, retornan void asterisco y reciben un único parámetro, void asterisco, que es un puntero, ¿a qué? A cualquier cosa, ¿cierto? Es un puntero a una variable, a una estructura de datos e incluso a una función. ¿Sí? Bueno. Luego, tendría que declarar unas variables de tipo pthread, porque cada vez que yo creo un hilo, la librería de hilos me retorna en esa variable, se le pasa por referencia, me retorna el identificador único del hilo. Y como yo necesito posiblemente administrar esos hilos, entonces muy seguramente necesito almacenar ese valor que me retorna la librería de hilos, ¿cierto? Los atributos del hilo, pero se puede tomar por defecto atributos, los atributos estándar que tengan los hilos, el nombre de la rutina y el argumento. En este caso, ¿qué argumento estamos pasando? 0. Y 0 es equivalente a nulo, porque recuerden que estas funciones lo que reciben es un puntero.
Cuando uno pasa un puntero con 0, ¿es un puntero qué? Y luego, después de crearlos en alguna parte, muy seguramente voy a tener que esperar a que esos hilos terminen, ¿cierto? Por eso también es importante guardar el identificador, porque para poder esperar yo necesito decir por cuál hilo voy a esperar. ¿Ok? ¿Listo? Y ya vendría la lógica de programación. Bueno, volvemos acá. Entonces, una condición de carrera, por ejemplo, dos procesos quieren acceder de forma concurrente a un espacio compartido de memoria al mismo tiempo. ¿Sí? Como el ejemplo que ya vimos. Se deben cumplir 4 condiciones, no pueden haber dos procesos simultáneamente en una región crítica. Esto es para proporcionar exclusión mutua. No se debe hacer ningún tipo de suposición acerca de la velocidad o del número de CPUs. Claro, porque entonces uno podría decir no. Entonces yo lo que hago es que hago que un hilo espere 3 segundos y que el otro espere 1. ¿Cierto? En teoría, pues nunca se van a encontrar, pero puede ser que sí se encuentren, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se encuentran o no se encuentran? Puede ser que sí se encuentren en la concurrencia. Ningún proceso fuera de la región crítica puede bloquear a otro proceso y ningún proceso debe esperar para siempre para entrar a la región crítica. Esto fue lo que ya vimos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y simplemente repasando. El proceso A entra a la región crítica. Mientras él entra, si otro proceso intenta entrar a la región crítica, pues tiene que quedarse como bloqueado hasta que A salga de la sección crítica. Y ahí sí B puede entrar. Estos son los ejemplos que yo les pedí que revisaran, que deben revisar. Y llegamos a la implementación de los semáforos. ¿Se acuerdan qué son los semáforos? ¿No? ¿Qué son los semáforos? ¿Qué son? Son unos componentes o unas primitivas del sistema operativo, ¿cierto? Para permitir la sincronización de procesos. O de ellos. Hablemos de procesos. ¿En qué consisten los semáforos? ¿Se acuerdan? Una variable entera y dos llamadas al sistema. No hicieron maratón de sistemas operativos. No, la llamé diferente. Entonces, una variable entera y dos llamadas al sistema. Up y down, ¿cierto? Y el funcionamiento ustedes lo van a repasar. Entonces, hay un problema que se llama el problema del productor consumidor, que lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un buffer que puede ser de cualquier cosa. Un buffer es un espacio de almacenamiento de información. Tenemos un buffer con un número limitado de elementos, n. Pongámoslo mayúscula para que se vea. Mayúscula. Mayúscula. Listo, mayúscula. ¿Listo? N. ¿Ok? Entonces, en ese buffer tenemos un proceso que se llama el proceso productor. Y ese proceso lo que hace es producir elementos para meterlos en ese buffer. ¿Listo? De otra parte o de otro lado tenemos otro proceso que se llama ¿el qué? Obviamente el consumidor. Listo. ¿Y qué hace el consumidor? ¿O qué hará? Pues consumir lo que produce el productor. Es como, por ejemplo, el productor es un panadero, entonces tiene ahí una gaveta, un estante con espacio para colocar pan. Y el consumidor es la persona que va a comprar el pan. ¿Qué condiciones se deben respetar para que ese sistema funcione? ¿Qué condiciones se deben respetar? Cuéntenme. Eso, pues el consumidor, él no va a poder consumir nada hasta que el productor lo produzca, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa es una condición. Listo. ¿Qué otra condición se debe presentar? Eso, que el productor solo debe producir si existe un espacio para llenar.
porque si no, pues se perdería ese producto. ¿Sí o no? Imaginen ustedes que ese proceso estuviera automatizado en una fábrica que produce una parte y un robot produce una parte y el otro robot la toma y hace algo con ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el robot sigue produciendo partes ahí de forma indefinida? Pues empiezan a caer y a regar por todos lados, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa se debe presentar? ¿Qué otra condición se debe respetar? A ver, pensemos. Que el productor no esté poniendo cosas al mismo tiempo que el esté sacando. Eso. Esa no parece muy obvia, ¿sí o no? Pero en términos, por ejemplo, de un sistema de producción sí es necesaria. Esa no es tan obvia, no es tan trivial como las otras dos. ¿Por qué? Si tenemos una casilla, esta casilla, por decir algo, esta de acá, y el productor va a colocar algo, pues primero tiene que el productor colocar eso, ¿cierto? Para que el consumidor pueda sacar ese ítem. Porque si no, imaginen ustedes el robot. Si el primero opera pues no va a sacar nada, ¿sí o no? ¿Qué va a poder sacar? Entonces, es decir que ahí, en ese momento, es donde tenemos nuestro problema de ¿qué? ¿Qué problema es el que estamos tratando? Concurrencia. ¿Cierto? ¿Sí está claro? Entonces ahí es donde tenemos la concurrencia. La concurrencia se presenta en el buffer. Debemos garantizar en nuestra solución un acceso exclusivo al buffer. ¿Qué quiere decir exclusivo? Porque se cumplen las 4 condiciones que acabamos de ver. Que solo un proceso puede acceder al tiempo, ¿cierto? ¿Qué otra? Que no se debe suponer, porque entonces podríamos suponer, no, pues si no hay nada, entonces espera un segundo a que haya algo, y si no hay nada, espera otro segundo, ¿no? Porque estamos gastando tiempo de ese juego, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Entonces veamos, ¿qué elementos necesitamos sincronizar? El más claro que necesitamos sincronizar es ¿cierto? La concurrencia que hay al momento de colocar o de sacar el elemento del buffer. Eso es un elemento que debemos sincronizar. ¿Qué otra cosa debemos sincronizar? ¿Qué otro elemento? Como dijimos anteriormente, pues es importante sincronizar el momento en que el productor haya llenado todo el buffer, ¿sí o no? Si ya no hay más espacio, ¿qué tiene que hacer el productor? Parar, ¿sí o no? De la misma forma, con el consumidor también tenemos que sincronizar algo. ¿Qué tenemos que sincronizar? Cuando ya con el elemento vacío. Si no hay elementos para sacar, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Parar. Los problemas de sincronización son como un baile, ¿cierto? Por eso el baile implícitamente el baile es una sincronización, ¿sí o no? Si una persona mueve un pie y la otra persona mueve el pie al mismo sitio, pues se pisa. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema. Es como una danza entre programas. Entonces aquí tenemos lo mismo. ¿Qué pasa? Ojo, si el consumidor se bloquea porque no hay elementos, ¿qué debe hacer el productor? Una vez que produzca, ¿qué debe hacer el productor? Desbloquear al consumidor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el productor se bloquea porque ya llenó todo? Cuando el consumidor saque, debe ¿qué? Despertarlo, para decirlo, oiga, hermano, siga produciendo que ya hay espacio. ¿Sí estamos claros? Entonces fíjense que en muchos problemas, o en la mayoría de problemas de sincronización, el cuento está en que un proceso se bloquea y por definición, ¿cuándo un proceso se bloquea? Por definición. La definición que hicimos hace rato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que un proceso se bloquee? Que se encuentra esperando algún evento, ¿cierto? Que solo puede ser lanzado ¿por quién? Por el sistema operativo o por otro proceso. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro aquí en la sincronización. Los procesos se van a bloquear y muy seguramente va a ser otro proceso el que nos desbloquee. ¿Listo? Si no escribimos bien nuestro código, entonces un proceso se bloquea y el otro
también se puede bloquear, entonces ahí tenemos lo que se denomina un interbloqueo. ¿Qué es lo que no queremos? Es como cuando el sistema operativo dice, el programa X nos responde, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, Tannenbaum presenta una solución que se llama, utilizando semáforos, la solución al problema del productor consumidor. Antes de ver la solución, porque ustedes ya la están viendo, pensemos cómo iría el código, porque ahí ya estaba, ¿no? Entonces pensemos. El productor y el consumidor están en un ciclo infinito, produciendo y consumiendo. Es como una fábrica, ahí están los dos, produciendo y consumiendo. ¿Listo? Vamos a ver el código del productor. ¿Qué haría, o el pseudocódigo? ¿Qué haría el productor? ¿Cuál sería la lógica de programación para el productor? ¿Cuál sería? ¿Qué hace el productor? Bueno, él produce un ítem, ¿sí o no? Y verifica si hay ¿qué? Si hay espacio para colocarlo. Si hay espacio, ¿qué hace? Pues lo coloca. E incrementa en 1 el número de ítems disponibles. Pero ¿qué pasa si no hay espacio? Tiene que quedarse ¿qué? Bloqueado. ¿Y cómo hacemos que el proceso se quede bloqueado usando semáforos? Tendríamos que hacerlo haciendo un down sobre un semáforo, pero no solamente haciendo un down. ¿Qué debe pasar con ese semáforo? Para que al hacer down sobre el semáforo el proceso se bloquee. Debe estar inicializado en cuánto? En 0. ¿Sí? O mejor dicho, no debe estar inicializado. Debe tener valor 0 en el momento en que yo le hago el down. ¿Listo? Bueno, el valor inicial es un caso especial, pero digamos que en el momento debe tener valor ¿qué? 0. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver el código. Miren. Entonces, productor, están en un ciclo infinito. Aquí está el productor. ¿Qué hace el productor? Produce un ¿qué? Un ítem. Y luego hace down sobre un semáforo llamado ¿qué? En este caso, llamado ¿qué? Empty, vacío. Inicialmente, ¿cuánto debería valer ese semáforo para que ese programa funcione? ¿Cuántos espacios vacíos hay en el buffer? Inicialmente. N, ¿cierto? O más bien, ¿cuántas veces debería poder hacer down el productor sobre ese semáforo antes de bloquearse? N veces. O sea que el valor inicial de ese semáforo debería ser N. ¿Listo? Ojo, ese semáforo de acá es el que me permite a mí sincronizar la condición límite del productor. Es decir, que cuando ya se hayan completado los n elementos, el productor se bloquee, ¿sí o no? Repitamos ese algoritmo solamente esas dos líneas. Produce el ítem y hace down. El semáforo empieza en n. Entonces, como el semáforo tiene un valor mayor que 0, pues el productor puede continuar, ¿sí o no? A la siguiente iteración, ¿cuánto vale el semáforo? n-1, n-2, n-3, 4, 5, 3, 2, 1 y 0. Cuando el semáforo valga 0, entonces el productor ¿qué va a pasar? Se queda bloqueado ahí, en esa instrucción. ¿Listo? Por lo tanto, el consumidor deberá, fíjense que el productor por ningún lado dice up empty, o sea, él no incrementa el valor del semáforo. O sea que muy seguramente esa va a ser responsabilidad de ¿quién? Del consumidor. ¿Listo? Ahora veamos este pedazo de código también que es muy interesante. Este de acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese pedazo de código? Hace down sobre un semáforo, ¿cierto? Luego, ¿qué hace? Inserta el ítem producido y luego ¿qué hace? Up sobre ese mismo semáforo. Recuerden ustedes que el nombre del semáforo no es que tenga que llamarse así, pero como estamos en un pseudocódigo y para que sea ilustrativo,
se llama mutex por una buena razón. Ese semáforo nos sirve para garantizar ¿qué cosa? Se llama mutex. ¿Para qué nos sirve el semáforo? Para garantizar ¿qué? La exclusión mutua. Es decir, que solo un proceso pueda acceder a este pedazo de código al tiempo. ¿Cierto? Muy seguramente, ojo, entonces tenemos nuestro buffer. Nosotros necesitamos insertar el ítem. Para poderlo insertar y estar completamente seguros que en ese momento el cliente no está tratando de, el consumidor no está tratando de sacar el ítem, entonces ¿qué hacemos? Antes de insertarlo, hacemos down sobre un semáforo. Y ese semáforo tiene como valor inicial ¿cuánto? 1. ¿Por qué 1? Porque al inicializarlo en 1, solo un proceso le puede hacer ¿qué? Down. Cuando el segundo proceso intenta hacerle down, ¿qué va a pasar? Se bloquea porque el primero ya puso el semáforo en 0. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. O sea que muy seguramente el código del consumidor va a decir down mutex, sacar ítem, up mutex. ¿Sí? O sea que este semáforo lo que me está garantizando, repito, es la exclusión mutua, en este caso, ¿sobre qué? Sobre el buffer. ¿Listo? Y miren este, de acá, el último. Este. Up de full. ¿En alguna parte del código había aparecido algún down de full? No. Entonces, ¿para qué nos sirve ese up de full? ¿Qué hace el up? Incrementa el valor del semáforo, pero no solamente hace eso. Si existe algún proceso bloqueado por ese semáforo, ¿qué hace? Lo bloquea. ¿Listo? ¿Para qué creen ustedes que sirve ese semáforo? Para que cuando esté bloqueado. Ajá, para cuando... Exactamente. Entonces, muy seguramente, de forma análoga a este código, lo primero que hará el consumidor será down, ¿de qué? De full. ¿Y en cuánto inicializamos a full para que eso funcione? ¿Cuántos espacios llenos hay al inicio del programa? Pues 0. Entonces fíjense ustedes, que si down es full, aquí lo ponemos acá, e inicializamos full en 0, entonces cuando el cliente, el consumidor, intente hacer ese down, ¿qué va a pasar con él? Bloqueado. Hasta que el productor produzca. Y una vez que ha producido un ítem y lo haya insertado, despierta ¿a quién? Al consumidor. ¿Listo? Hay que tener una cosa en mente, que es muy importante. Cuando uno despierta un proceso, lo que uno hace es enviarlo a la cola de listos. No quiere decir que se le asigna a la CPU de una vez. ¿Sí está claro? Es importante tenerlo en cuenta por una razón. Porque estaríamos tentados a decir entonces que este programa funciona de la siguiente forma. El productor produce un ítem y despierta al consumidor. Y entonces el consumidor consume el ítem. El productor consume el ítem y el consumidor lo consume. O sea que estaríamos solo ocupando la primera casilla del buffer. Porque así como está el código, pues yo produzco un ítem y despierto al consumidor. ¿Sí o no? Pero recuerden lo que acabo de decir. Despierta al consumidor, sí, si llega a estar bloqueado. Pero no quiere decir que inmediatamente le pasa a la CPU, sino que queda en la cola de ¿qué? De listos. Eso quiere decir que el productor puede despertar al consumidor, pero puede seguir produciendo. Incluso puede llegar a llenar todo el buffer antes de que el consumidor se le asigne la CPU. ¿Está claro? Vamos a ver el código del consumidor, que ya no hay ninguna sorpresa porque ya más o menos sabemos cómo va. Aquí está. Sencillo, ¿sí o no? Hace down a full. ¿Y full empieza en cuánto? En 0. O sea que si inicialmente no se le da la CPU al productor, sino que se le da al consumidor, ¿qué pasa con el consumidor? Se bloquea. ¿Listo? Eso ya es claro. Y se queda bloqueado. O sea que
se nos garantiza que este pedazo de código de acá solo se ejecuta si y solo si ¿qué? El productor ya ha ejecutado todo su código y ha producido por lo menos un ítem. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bien. Y lo que les decía, bueno, quedó un poquito corrido, pero lo que les decía, luego viene la exclusión mutua. En este caso, para sacar el ítem, ¿sí o no? Tenemos que garantizar que el cliente no intente sacar el ítem mientras el productor esté colocando un ítem. ¿Cierto? ¿Sí? Listo. Luego, como liberamos un espacio, entonces informamos eso, le informamos eso al productor. ¿Cierto? Porque recuerden que lo primero que hace el productor es down the empty. Y luego, pues el consumidor hace lo que necesita hacer con ese ítem, que no sabemos qué es, porque es un código abstracto. ¿Sí o no? Por ejemplo, puede ser, el productor puede ser, tenemos un arreglo de n elementos y él va produciendo números aleatorios. ¿Listo? Y el consumidor los va sacando a medida que los necesita. Otro ejemplo, que lo vamos a ver mucho más adelante, que el productor sea el sistema operativo, que tenga un arreglo y en ese arreglo vaya colocando las teclas que el usuario vaya escribiendo en el teclado, valga la redundancia. ¿Listo? Y el consumidor es un proceso que lo que debe hacer es sacar caracteres del teclado. Fíjense que el proceso, cuando necesita una tecla, ¿él cómo se queda? ¿Cómo se queda el proceso? Pues bloqueado hasta que el sistema operativo cuente con una tecla para entregar. ¿Sí o no? ¿Está claro? Bien. Listo. Este sería el pseudocódigo que presenta Tannenbaum. Tannenbaum dice que los semáforos se inicializan de esta forma. Pues en POSIX no es exactamente así, pero digamos que eso es un pseudocódigo que con pequeñas adaptaciones se puede correr en Linux o en un sistema POSIX. ¿Listo? Entonces lo vemos en acción. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Entonces, fíjense ustedes, este es el código ya implementado. Ojo, este es el código ya implementado. ¿Sí lo ven que prácticamente es el mismo código de Tannenbaum? Con las mismas llamadas down y up. ¿Sí la ven? ¿Sí? Se le metieron algunas cositas, por ejemplo, aquí en lugar de insertar el ítem solamente, pues aquí se le metió un printf para saber que se produjo un ítem, ¿sí o no? Y lo mismo acá, para saber que se sacó el ítem. Bueno, aquí no debería decir consumido, sino que y aquí después sí diría para que quede más o menos lo más parecido posible, ¿sí o no? ¿Listo? Con la diferencia de que pues tenemos que considerar los tipos de datos, pues aquí él no se complica con eso, pero nosotros aquí sí, porque ya lo estamos implementando. Y aparte de eso, necesitaríamos unas funciones de carpintería para que esto funcione. Funciones de carpintería como cuáles, en este caso. Remove item, insert item, down y up, porque down y up no existen en POSIX. ¿Se acuerdan que se llaman sendWait y sendPost? ¿Sí? Aparte de eso, debemos agregar la carpintería necesaria para crear los hilos y que el main espere por ellos. ¿Sí o no? Bueno, pero en el caso de un parcial, pues lo que nos
interesaría es este pseudocódigo, este. Lo mismo que en Tannenbaum. La carpintería se deja para probar. ¿Listo? Obviamente se puede probar con prueba de escritorio sin necesidad de implementarlo, pero pues la idea es implementarlo. Vamos a ver entonces la carpintería. Bueno, necesitamos P-thread y necesitamos semáforo. En este caso, el buffer tiene ¿qué tamaño? A ver. Yo creo que es que está muy pequeño la letra y por eso ustedes no la ven. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí la ven. Bueno. Entonces, ¿cuántos ítems tendremos? ¿Cuántos? 10. En el pseudocódigo no tenemos que preocuparnos por esto, pero en la implementación sí. Necesitamos saber en qué posición de un arreglo vamos a meter el ítem, ¿sí o no? Entonces, definimos dos macros que nos van a ayudar en ese propósito, que lo voy a explicar en este momento. Supongamos que esta es la posición actual en el arreglo y que tenemos un número máximo de ítems. Hay una operación matemática muy sencilla que me permite saber cuál es la siguiente posición del arreglo, ¿sí o no? Dado un subíndice, la siguiente posición del arreglo se calcula sumándole 1 al índice, ¿sí o no? Pero si yo simplemente le sumo 1, tengo el problema de que cuando llegue al final del arreglo, pues me voy a desbordar, ¿cierto? Pero si en lugar de eso yo le agrego módulo y el número de elementos, eso va a hacer que cuando llegue acá, el siguiente elemento sea el primero del arreglo. ¿Sí? Sí lo sabían, ¿no? ¿No? Hagamos un ejercicio sencillo. Supongamos que tenemos un arreglo de 10 elementos. O sea, de 0 ¿a dónde? A 9. ¿Listo? Bien. Si la posición actual es la 5, ¿cuál será la siguiente posición? 5 más 1, 6. Módulo 10, 6. ¿Sí o no? Porque 6 entre 10 es 0 y sobran 6. ¿Listo? Si la posición es 7, la siguiente será ¿qué? 8. Si la posición es 9, la siguiente será 0. 9 más 1, 10. Módulo 10, 0. Entonces funciona, ¿sí o no? Esta fórmula sencilla me permite, y así es como se implementan generalmente las colas circulares. ¿Listo? Y la fórmula para la anterior es de la siguiente forma. La posición actual más el número total de ítems menos 1 módulo número de ítems. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos en la primera posición, aquí arriba, y quiero calcular la posición anterior con 10 elementos. Entonces, ¿qué diría? La posición actual sería 0. 0 más 10, 10. Menos 1, 9. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Módulo 10. La 9. Claro, que es la última posición. Entonces, la anterior a esta es esta. Sencillo, ¿sí o no? ¿Señor? Current es la posición actual, es un macro. Esto es un macro en C, ¿no? Current es una variable que está definida por aquí abajo. ¿Sí? Es un macro. Entonces, para simplemente decir next, voy a decir previous. ¿Cierto? Bien. Aparte de eso, vamos a simplificar o complicar la cosa. Ya sabemos que las funciones que se quieren ejecutar como hilos deben retornar un void asterisco y recibir un ¿qué? Un void asterisco como parámetro. Entonces, vamos a definir este tipo de datos de forma tal que cuando yo diga, por ejemplo, yo puedo crear una función que se llame así y yo le diría función. Y esta función podría recibir como parámetro ¿qué? Una función.
No un tipo de dato simple, sino una función. ¿Listo? Bueno. Aparte de eso, definimos una estructura de datos llamada thread, o sea, hilo, que va a agrupar todas las características que yo necesito para poder manipular un hilo. ¿Cuáles son? El identificador del hilo, los atributos, la función que vamos a ejecutar como hilo y los argumentos. O sea que básicamente esta función lo que hace es que agrupa. ¿Agrupa qué? Todos los argumentos que yo necesito, ¿para qué? Para crear un hilo. Recuerden los argumentos de pthread create, el identificador del hilo, los atributos, la función que quiero ejecutar y los argumentos, ¿sí? Y eso lo voy a encapsular en una estructura de datos llamada hilo. Bueno, ¿qué otra cosa? Senté. Hubiéramos podido definir, si queríamos, un tipo de datos semáforo para que el código se parezca aún más al código de Tannenbaum, ¿sí o no? Pero así es más que suficiente. Entonces dejémoslo así. Listo. ¿Qué necesitamos? Según el pseudocódigo, un semáforo mutex full empty, ¿cierto? La posición actual del arreglo y este va a ser ¿qué? El buffer. En este caso, lo que almacenamos en ese buffer es enteros, pero podría ser cualquier cosa. ¿Listo? Bien. Esta función auxiliar lo que va a hacer es que recibe como parámetro una función y los argumentos, me crea el hilo y retorna una estructura, un puntero a la estructura de tipo hilo, en donde guarda entre otros parámetros el identificador, los argumentos, la función, etc. ¿Listo? Bien. Para que el código se parezca aún más a Tannenbaum, definimos down como un alias. ¿Un alias? ¿Qué es un alias? Pues es una función que hace exactamente lo mismo, pero con otro nombre. ¿Sí? En lugar de decir sendWait, vamos a decir ¿qué? Down. Y en lugar de decir sendPost, vamos a decir up. Insertar ítem, pues es una función muy sencilla. En este caso, producir el ítem lo que hace es que simplemente toma la posición actual del arreglo. O sea, en la posición 0 se va a guardar un ¿qué? Un 0, en la posición 1 un 1, pero podemos hacer, por ejemplo, que guarde números aleatorios o que guarde cualquier cosa. ¿Listo? Por simplicidad lo dejamos así. Ítems en la posición actual es igual a ¿qué? A ítem. ¡Ojo! Esto lo podemos hacer así sin ningún tipo de protección porque antes de insertar el ítem hacemos uso del mutex. ¿Listo? ¿Sí? Porque precisamente el buffer es el que tiene el problema de la concurrencia, es decir, que el productor y el consumidor no pueden acceder a tiempo. Pero con este mutex se me garantiza que cuando yo invoco esta función, solo el productor tiene el control sobre el buffer. ¿Listo? Si no, tendríamos que hacer ¿qué cosa? Si no, tendríamos que protegerlo aquí. ¿Listo? ¿Sí? Es más, ni siquiera podría empezar ahí. Debería empezar aquí. Porque current también es una variable compartida. ¿Sí o no? Y también tendríamos que protegerla de la concurrencia. ¿Listo? ¿Está claro? Pero eso no necesito hacerlo porque ya sé que esa función solo se invoca dentro de un down up. ¿Listo? Bien. Y miren lo sencillo que es haciendo uso del macro. ¿Sí o no? El actual ahora es el ¿qué? Es el siguiente. Entonces ahí me calcula la siguiente posición sin tener que hacer preguntando por if, que si llega al final del arreglo pase a la primera posición. No, todo eso lo hace la operación esa sencilla. ¿Listo? Bien. Y sacar el ítem, pues es muy sencillo. Es sacar el ítem y apuntar a la posición anterior. ¿Listo? Ahora la carpintería de crear los hilos, pero esa sí es muy sencilla, ¿sí o no?
En el main se inicializan los semáforos. Bueno, aquí hay un error. Aquí es empty. Ahora sí. Si estuviéramos en Tannenbaum dice esto. Pero eso no se puede hacer así en POSIX, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Hay que utilizar ¿qué? SemInit, que sirve para inicializar un semáforo. Un momento. ¿Listo? Veamos Tannenbaum. Mírenlo. Aquí está. ¿Sí? O sea, esto es pseudocódigo, no es que tal cual funcione. La idea es hacer que este código, que este pseudocódigo, lo más parecido posible, funcione, ¿sí? Pero no es que yo cojo eso y lo escribo así y ya va a funcionar. No, hay que adaptarlo, ¿no? Un segundito. Voy a hacer una pausa. Pausa. De este código que tenemos aquí en Tannenbaum, ninguna de estas funciones existen. Down en POSIX no existe, existe SemWait. Producir ítem o insertar ítem, pues es una función propia de la lógica del programa, tampoco existe. Y el app tampoco. Entonces, pero haciendo unas pequeñas adaptaciones, que fue lo que vimos acá, ¿cierto? Se puede hacer que ese programa, tal cual, funcione, pero obviamente hay que crear down, hay que crear app, hay que crear insertar y remover. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a verlo en funcionamiento. Bueno, una cosita importante. Fíjense ustedes que estos productores y consumidores están en un ciclo infinito, o sea que ellos se quedarán ahí para siempre. Para el propósito de la simulación, pues nosotros no vamos a quedar para siempre, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es lo siguiente: el main lo que hace es que crea los hilos haciendo uso de esa función auxiliar que definimos. Duerme 5 segundos, o sea, le da la oportunidad a los hilos de ejecutarse durante ¿qué? 5 segundos, termina, y una vez que el main termine, pues ¿qué pasa? Se terminan los demás hilos. Puede haber otros algoritmos en los cuales no se hace este sleep, sino que se hace ¿qué? Como ya lo hemos visto antes, que el main espere por los hilos. Si hacemos eso, entonces tendríamos que hacer algo para recuperar el valor que me retornan estas funciones y luego esperar flechita ID. Porque en esa estructura de datos, en el atributo ID, es donde queda, al momento de crear la función, ahí es donde queda el identificador del hilo. ¿Listo? ¿Está claro? Bien, entonces voy a comentar esto. Y esto también. Y voy a dejarlo como estaba. 5. Listo. Este se llama thread 2, ¿cierto? Thread 2, sí. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, sí, los borré, sí, tiene toda la razón. Bueno, pero dejémoslos así para que se vea más bonito. Porque esta función retorna algo y ahí lo estábamos desechando, ¿cierto? Gracias, listo. ¿Se acuerdan cómo se compila? sc -o thread2 thread2.c -pthread, ¿cierto? ¿Sí? O ldflags igual a -pthread make thread2. Ahí me va a decir que ya está compilado, ya está actualizado porque lo acabé de compilar, ¿sí? Y no lo han modificado. Listo, vamos a ejecutarlo. Ahí está. Fíjense lo que está pasando. Según eso,
el productor alcanza a producir ¿qué? Todos los ítems, porque recuerden que tenemos máximo 10. Y el consumidor solo alcanza a consumir uno. ¿Sí? Pero puede ser que no siempre pase eso. Puede ser que en alguna ocasión, ¿cierto? De todas esas ejecuciones, el productor alcance a consumir algunas y el consumidor, perdón, el productor alcance a producir algunas y el consumidor no las saque todas. Una forma de mejorar eso, por ejemplo, podría ser hacer ¿qué? Una espera. Por ejemplo, que el productor, bueno, aquí no, aquí, ¿cierto? Para producir, haga una espera aleatoria y que el consumidor, para consumir, haga otra espera aleatoria. ¿Sí? En este caso, una espera aleatoria de 3 segundos. Pues 3 segundos es muchísimo tiempo. Vamos a verlo en funcionamiento. A ver qué pasa. Ay, este bendito mouse. Esa es la desventaja de estos mouse, ¿no? Que se queda uno en batería y adiós. Toca cambiar la batería. Entonces vamos a volver a compilar. Ya. Y ahí ya la cosa cambia. Mire, por ejemplo, el productor, bueno, pongámosle más, como lo pusimos a dormir 3 segundos, entonces hagamos que el main espere un poquito más, ¿sí o no? Por ejemplo, que espere 60 segundos. Entonces de pronto ahí sí se ve como ahí espera. Ah, mira, ve. ¿Sí ven que el productor alcanza a producir 3 ítems y el consumidor solo consume 1? ¿Sí ven? Ahí sí ya se está viendo, pero se está viendo que funciona. Miren, uy, el consumidor alcanzó a consumirlos casi todos. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Ahí sí se ve una sincronización. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí la ven? Listo. Entonces, en eso consiste la sincronización. Hay que pensar los procesos de forma, cuando uno los está escribiendo, cuando uno los está codificando, de forma simultánea. Ah, aquí este debe bloquearse, pero este otro proceso lo debe ¿qué? Despertar. O este otro se bloquea y este otro lo despierta. Es una cuestión de codificación muy, muy cuidadosa. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un ejemplo muy interesante que se llama, según Tannenbaum, se llama el ejemplo de los filósofos. Ya lo había presentado en la clase anterior, ¿sí o no? ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos una serie de filósofos sentados alrededor de una mesa circular y los filósofos van a comer espagueti. Para comer espagueti necesitan contar con los tenedores, cada filósofo con el tenedor que está a la izquierda y a la derecha. ¿Listo? Para poderse comer el espagueti. Cada filósofo debe tomar un tenedor cada vez. ¿Sí? O sea, él no puede tratar de tomar los 2 tenedores de una, porque por cuestiones de codificación, pues uno dice, toman de la izquierda y el de la derecha, o toman de la derecha y el tenedor de la ¿qué? De la izquierda. Y hay que prevenir un interbloqueo, es decir, prevenir una situación como la siguiente. Atención, ustedes los de la primera fila me van a servir de demostración. ¿Listo? Cuando uno piensa en una sincronización de procesos, como lo decía una de las condiciones, uno no puede hacer ninguna suposición con respecto a la velocidad de la CPU.
Porque el procesador, o más bien, el sistema operativo puede elegir quitarle la CPU al proceso en el momento que él considere. No sabemos cuándo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los filósofos que están en la primera fila, ellos van a hacer pensar, y cuando no tengo nada que ofrecerles de comer, van a pensar y se imaginan que tienen al frente un plato de espagueti. Esta hora ya está viendo. Bien. Vamos a suponer que estos filósofos están en una mesa circular, es decir, su izquierda, ¿sí?, es la derecha del compañero. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, aquí en el video pues le toca que se lo imaginen con esta mesita que está aquí. Y ya es hora de parar. ¿Paramos el video? ¿Sí? Bueno, vamos a parar el video entonces. Vamos a parar el video y la explicación la hacemos. Entonces, continuando con el ejemplo de los filósofos, tenemos que se presenta una condición que puede causar potencialmente un interbloqueo a la hora de tomar los tenedores. ¿Listo? Entonces, antes de ver el pseudocódigo, pensemos en una posible aproximación del pseudocódigo. ¿Cómo iría el pseudocódigo? Lo primero que hacen los filósofos es ¿qué? Pensar. Y en algún momento les da hambre, ¿cierto? En el momento en que les da hambre, ¿qué hacen los filósofos? No, para poder comer, ¿qué hacen? Y para poder comer los tenedores, ¿qué tienen que hacer? Preguntar si están o no disponibles. Existe una variante de esa solución que tampoco es. ¿Cuál sería? Sería, usted toma el tenedor de su izquierda. ¿Listo? Antes de tomarlo, usted pregunta, ¿está disponible? Si está disponible, lo toma. ¿Cierto? Ahora pregunta, ¿está disponible el tenedor de la derecha? Supongamos que no. Entonces suelta el tenedor de la izquierda. ¿Sí? Pero ahí va a haber un problema. Y es que de pronto todos se van a quedar preguntando y poniendo los tenedores. Y al final ninguno come. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver una posible no solución. No solución. Ojo cuando estudien. No vayan a creer que esta es la solución porque luego llegan las preguntas del paciente. Bailas. Entonces, una posible solución sería la siguiente. No es solución, ya vamos a ver por qué. Cada filósofo, ojo, cada filósofo recibe como parámetro un entero que significa su identificador. Necesitamos saber quién es quién, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, eso ya en nuestro algoritmo, en nuestra implementación, nos implica que debemos utilizar ese parámetro que hasta ahora hemos utilizado en los hilos, ¿cierto? Bien, ya vamos a ver cómo. Están en un ciclo infinito, es decir, para siempre. Qué vida tan deliciosa, lo único que hacen es pensar y comer. Entonces, lo primero que hace el filósofo es ¿qué? Pensar. Luego, trata de tomar el tenedor de la izquierda y con la magia de la operación matemática esa, trata de tomar el tenedor de la ¿qué? De la derecha, comer, colocar el tenedor de la izquierda y el tenedor de la derecha. ¿Por qué eso? Si eso es la lógica está en teoría bien, ¿cierto? Es lógico. ¿Por qué no funciona? Porque no es una solución. Porque así como está, si no nos dan más detalles, así como está implementada, ¿qué pasa con esa aproximación? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? Pues que por ningún lado nos está solucionando el problema de la concurrencia. En este caso, ¿en qué se presenta la concurrencia? En este problema. ¿En qué condición? ¿En qué situación del problema? Sí, pero entonces, ¿en qué elemento se presenta la concurrencia? En el caso del productor consumidor era en el buffer, ¿cierto? En este caso, ¿en dónde se presenta la concurrencia? En los tenedores, ¿cierto? En los tenedores es donde está el problema. ¿Sí o no? Eso es, ojo, eso es muy importante identificarlo cuando nos presentan un nuevo problema. ¿En dónde está la concurrencia? Pues aquí ya nos lo presentan y ya está
expuesto y el profesor ya tiene el código, es sencillo verlo, porque ya está hecho, como siempre, pues todo hecho, se ve sencillo. Pero si nos presentan un nuevo problema, debemos nosotros pensar en todo ello. ¿En dónde está la concurrencia? En este caso, para este problema, está en los tenedores. Y entonces el problema está en que este proceso, ojo, este proceso no está sincronizado de ninguna forma. ¿Sí? O al menos ahí no se muestra. ¿Ok? Entonces, puede ser que un filósofo tome el tenedor de la izquierda y en ese momento se le quite la CPU. Y justo el filósofo que estaba al lado derecho de él, o sea, el filósofo que ejecuta el mismo pseudocódigo, él también toma el tenedor de la izquierda. ¿Listo? O sea que cuando este filósofo vaya a tratar de tomar de nuevo el tenedor de la derecha, ¿qué va a pasar? No va a poder porque ya está ocupado. ¿Estamos? Bien. Entonces, una posible solución, pero la solución no consta solo de esta función, porque ahí, pues, diríamos, no, pues entonces la solución es agrupar, tomar los semáforos en una sola instrucción, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque pues ahí lo que se ve es lo mismo, mire. Pensar, tomar los tenedores, comer y colocar los tenedores, el filósofo I. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, y esa no es una solución del parcial. ¿Qué me hacen en el parcial? Sin nada más, pues, mal. X. ¿Cierto? Entonces, ¿en dónde está el meollo del asunto? En cómo se implemente la función tomar tenedores y cómo se implementa la función colocar los tenedores. Y debe existir algún mecanismo de sincronización. Vamos a ver. ¿Cuántos semáforos se necesitan? Aquí están. El problema se presenta en el problema de concurrencia se presenta en los tenedores, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces uno estaría tentado a decir que necesitamos un semáforo por cada tenedor. Pero hay un problema. El problema es el siguiente. Si yo utilizo un semáforo por cada tenedor, ¿qué haría? ¿Qué operación haría sobre el tenedor? Pues haría down y up. Es decir, que una vez que yo haga down, no hay forma de regresarme si el tenedor no está disponible. Si él no está disponible y yo le hago down al tenedor, yo me quedo bloqueado y no hay forma de despertarme. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo ya tenía un tenedor, el de la otra mano, y hago down sobre un tenedor que no está disponible, yo me bloqueo, pero sigo con un tenedor en la mano. ¿Está claro ese problema? ¿Sí? Por lo tanto, no es conveniente colocar un tenedor, perdón, un semáforo por cada tenedor. Es más conveniente bloquear o desbloquear a cada filósofo. Entonces definimos un semáforo por cada ¿qué? Filósofo. Y va a funcionar de la siguiente forma. Si el filósofo tiene hambre, es decir, quiere comer, ¿sí? Y aparte de eso, tanto el tenedor de la izquierda como el de la derecha están disponibles, y que están disponibles, ¿qué quiere decir? Pues que el filósofo ni de la izquierda ni de la derecha estén comiendo, ¿cierto? En ese momento, coloco el semáforo de ese filósofo en 1, ¿sí? De forma tal que cuando el filósofo intente hacerle down, pues va a poder, porque está en 1, entonces va a poder comer. Pero si alguno de los dos tenedores no está disponible, el valor del semáforo del filósofo va a ser ¿cuál? 0. De forma tal que si él intenta hacerle down a su semáforo, ¿cómo va a quedar? Bloqueado. ¿Listo? Ese es el momento de tomar los tenedores. En el momento de colocar los tenedores está la otra condición, que es la siguiente. Cuando un filósofo va a intentar colocar los tenedores, pues hay una condición implícita, y es que él tiene los tenedores, ¿cierto? Porque si logró llegar hasta ese punto del programa, quiere decir que él pudo tomar los tenedores, ¿sí? Si él pudo comer, es porque él pudo tomar los tenedores. Entonces, ¿qué debe hacer? Él debe colocar los tenedores. Pero colocar los tenedores, ¿qué implica? Implica lo siguiente. Implica preguntar, si el filósofo de la izquierda mía
estaba esperando el tenedor, tengo que desbloquearlo, ¿cierto? O si el filósofo de la derecha mía estaba esperando el tenedor, también tengo que desbloquearlo. ¿Listo? O sea, ¿qué va a hacer? El filósofo, el que se bloquee a sí mismo. ¿Listo? El que se bloquea a sí mismo. Pero una vez que ha comido, el filósofo puede desbloquear a los filósofos que tiene al lado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es algo interesante que muestra también este algoritmo, y es que un proceso se puede bloquear a sí mismo, pero también puede desbloquear a otros. ¿Ok? Vamos a ver cómo se implementa. En este caso, definimos un arreglo de estado que está asociado a los filósofos. Entonces ellos van a estar en diferentes estados. Y los estados van a ser pensando, hambriento o comiendo. ¿Listo? Entonces digamos que el filósofo I quiere tomar los tenedores. ¿Qué tendría que preguntar ese filósofo? Si tanto el de la izquierda como el de la derecha, ¿qué pasa? ¿En qué estado se encuentra? Pensando, o más bien, no comiendo. Muy bien, porque ellos pueden estar hambrientos, pero de malas, me tocó la CPU a mí. Entonces yo también estoy hambriento y como yo tengo la CPU, pues yo cojo los tenedores. ¿Sí? Lo importante es que los filósofos que yo tengo al lado no estén comiendo. ¿Sí es claro eso? Bien. Ahora, mucha atención. Este estado también es importante por lo siguiente. Cuando yo termino de comer, yo tengo que preguntar, el filósofo de la izquierda mía, ¿estaba hambriento? Porque si él estaba hambriento, entonces es porque está bloqueado esperando a que yo suelte el tenedor. ¿Sí o no? Entonces, si él está hambriento y él tiene libre los dos tenedores, pues el mío lo tiene libre porque yo lo acabo de soltar. Pero si él tiene libre el tenedor del otro lado, entonces ¿qué hago con él? Le doy permiso para que coma. Y lo mismo para el de la derecha. ¿Ok? Bueno. Para eso sirve esta variable de estado. Necesitamos, siempre, en todo problema de sincronización se necesita al menos un semáforo mutex. No necesariamente se tiene que llamar mutex, se puede llamar S, K, T, como ustedes lo quieran llamar, pero pues uno opta por llamarlo mutex para mostrar que ese semáforo se utiliza para garantizar ¿qué cosa? Acceso exclusivo o exclusión mutua. En este caso, ¿para qué necesitamos acceso exclusivo? ¿Para qué? Para acceder a los tenedores, pero no solo para eso, sino para preguntar por el estado de mis vecinos. Porque mientras yo puedo estar preguntando por el estado de mi vecino puede estar cambiando su estado. ¿Sí o no? Entonces yo necesito garantizar que cuando esté preguntando por el estado de mi vecino, el vecino no lo esté cambiando. Entonces necesito un... Y como lo decía, un semáforo por cada filósofo, no por cada tenedor, como ya lo habíamos discutido, ¿cierto? Porque una vez que usted toma el tenedor y haga down, ya no hay nada que hacer, usted quedó bloqueado si no pudo. Y si usted tenía el otro tenedor en la mano, país, bloquea seguramente a su vecino y él va a bloquear el siguiente y se van a bloquear todos. Entonces vamos a ver el código. Recuerden que I, ese parámetro I, lo que me indica es la posición del filósofo, ¿sí o no? Como están en una mesa circular, pues necesitamos la fórmula esa sencilla que ya vemos. Bien, entonces veamos. ¿Qué va a hacer el filósofo? Recuerden que él ¿qué hace? Él piensa y una vez que le da hambre, él trata de tomar los tenedores. Entonces, como él va a tratar de tomar los tenedores, él debe entrar, y aquí Tannenbaum lo dice, en una región crítica, porque él va a cambiar su estado. ¿Listo? ¿Sí? Él ahora se va a encontrar como hambriento. Es importante, mejor dicho, es necesario, más que importante, es necesario. Ay, por Dios. Es necesario hacer esto antes de esto.
Porque si yo no protejo esta instrucción, puede ser que otro filósofo esté leyendo mi estado y yo en ese momento me cambie ambiente y ahí se genera el problema de la concurrencia. Listo. Entonces, ahora hago uso de una función auxiliar llamada test, probar, que lo que permite es probar si yo tengo la posibilidad de tomar los dos tenedores. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se implementa hasta aquí abajito. Luego, después de haber entrado, salgo de mi región crítica y mire lo que les decía. Hago down sobre mi semáforo. ¿Sí? O sea que si dentro de la función test se dio la condición que yo podía comer, entonces dentro de esa función se hizo up al semáforo. En caso contrario no se le hace up. ¿Listo? De forma tal que cuando yo haga down aquí, él se va a bloquear si no pudo tomar los tenedores. Vamos a ver la función test, que es muy sencilla. Es la siguiente. Test, pues recibe como parámetro también, ¿qué? El identificador del filósofo. Y pregunta, si el estado del filósofo I, o sea, el que estamos preguntando, es hambriento, esa pregunta parece que sobra, ¿sí o no? Porque fíjense que inicialmente, pues yo me coloco, ¿qué? Hambriento antes de llamar a test. Pero ya vamos a ver qué nos sobra. Si está hambriento y el de la izquierda no está comiendo y el de la derecha no está comiendo, ¿sí? Si se cumplen esas tres condiciones, entonces, ¿qué pasa? Coloco el estado comiendo y subo el semáforo correspondiente. Si no se cumple alguna de estas condiciones, es decir, si el de la izquierda de pronto sí está comiendo o el de la derecha está comiendo, pues no subo el semáforo. Y al no subirlo, cuando el filósofo intente bajarlo aquí, ¿qué va a pasar? Se bloquea. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver cómo es colocar los tenedores. Cuando yo coloco mis tenedores, también debo proteger esa condición, porque yo voy a pasar de estar comiendo a estar, ¿qué? Pensando. Pero yo debo proteger eso porque otro puede estar preguntando por mi estado. ¿Listo? Entonces, me pongo pensando y aquí es donde toma sentido esta primera parte de la pregunta. Yo hago test del de la izquierda. ¿Sí? ¿Listo? Yo hago test desde la izquierda. O sea, si el de la izquierda está hambriento y el de la izquierda de él no está comiendo y el de la derecha de él, o sea yo, no estoy comiendo, o sea que esto va a dar ¿qué? Va a dar verdadero, pero necesitamos saber si él está hambriento y si el de la izquierda de él no está ¿qué? Comiendo. Entonces puede comer. Pero también tengo que preguntar, porque puede ser que el de la derecha mía se haya bloqueado, ¿cierto? Entonces pregunto por el de la derecha. ¿Y qué pasa con el de la derecha? Si el de la derecha está hambriento y el de la izquierda no está comiendo, pues no, porque yo acabo de soltar mi tenedor, ¿cierto? Pero también tengo que preguntar por el de la derecha de él, ¿cierto? Si él no está comiendo, entonces puede tomar su tenedor. Y salgo de la sección crítica. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí se ve sencillo porque ya está implementado, pero cada lineecita, cada instrucción es muy importante. Entonces, por favor, revisen de nuevo el video, hagan la maratón de sistemas operativos y miren el código también. Entonces el código, vamos a ver el código. Vamos a ver el código. Bueno, para el código, pues necesitamos definir más o menos lo mismo que tiene Tannenbaum, o sea, implementarlo lo más parecido posible. Entonces incluimos las librerías interesantes que son hilos, ¿cierto? Hilos y también semáforos. En este caso, la mesa es una mesa de 5 filósofos. Las rutinas mágicas que me calculan izquierda y derecha dependiendo de un I, ¿cierto? Los estados del filósofo. De nuevo,
defino el tipo de la función, defino la estructura, defino los semáforos, mutex, el semáforo de cada filósofo, el estado de cada filósofo y los identificadores. Esto es nuevo, ¿cierto? Yo necesito conocer el identificador de cada filósofo. En el caso anterior del productor consumidor no, pero aquí sí necesito conocer. ¿Listo? Entonces, la función de crear hilos, que eso ya es, digamos, eso es carpintería, siempre va a ser la misma. Down y up, que siempre va a ser la misma también. Y arranca. Primero definimos la función test, que si ustedes se fijan es exactamente la definición que hacía ¿qué? Tannenbaum. Pero eso se puede lograr porque pues definimos estas funciones y las variables con el mismo nombre que decía Tannenbaum. ¿Listo? Bien. Luego tomar los tenedores, pues que es exactamente lo mismo. En este caso se coloca unos mensajes para saber quién está tratando de tomar los tenedores, quién está tratando de... está tratando de tomar los tenedores, los pudo tomar. Colocar los tenedores y ahora sí entra en juego ¿el qué? El parámetro que no habíamos tenido antes en cuenta. En este caso, a cada filósofo le voy a pasar, según Tannenbaum, le voy a pasar un ¿qué? Perdón. Le voy a pasar un entero, pero resulta que los hilos no se pueden declarar pasándoles un entero. Ellos siempre reciben un void asterisco. Pero si yo sé que les voy a pasar un entero, pues ya en el código, si sé que este void asterisco siempre va a apuntar a un entero, entonces puedo sacar el valor haciendo su respectivo ¿qué? Casting, es decir, tomando este parámetro y convirtiéndolo a un puntero a entero. ¿Listo? Y una vez que lo tengo convertido a un puntero entero, yo puedo sacar el valor o a lo que apunta o el valor que contiene ese puntero. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ver cómo es el código. El filósofo empieza a pensar, hace una espera aleatoria. Uy. Definitivamente yo no puedo poner el mouse. Hace una espera aleatoria. ¿Sí la ven? Aquí, una espera aleatoria. Y luego hace el ciclo que decía Tannenbaum. Pues aquí se agregó algunas cosas. Se agregó todo esto. Pero básicamente el código es el mismo. Pensar, tomar los tenedores, comer, colocar los tenedores. ¿Sí? Que es el mismo código que está en Tannenbaum. ¿Listo? Bien. Y ahora viene la carpintería, que es cómo crear los hilos. Y aquí sí es importante lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que definimos el mutex, los semáforos para cada filósofo? Es decir, que tenemos que, por medio de un ciclo, inicializar cada semáforo, el estado y los identificadores. Entonces vamos a ver el main. El main, ¿qué es lo que hace? Pues primero, que eso sí es sencillo, inicializa ¿qué? El mutex. Recuerden que SEM_init siempre recibe la referencia al semáforo, este parámetro es 0 y este parámetro es el valor inicial que le queremos dar al semáforo. Hacemos un ciclo, colocamos a todos los filósofos ¿qué? Pensando, inicializamos cada uno de los semáforos en 0, ¿cierto? En cada identificador pues guardamos la i, ¿cierto? E inicializamos, creamos hilos con la función, recuerden que recibe como parámetro la función que deseamos ejecutar como hilo y el parámetro. Entonces fíjense ustedes que pasamos de ese arreglo de enteros. Esto es muy importante, parece trivial, pero es muy importante. Que es lo siguiente. Fíjense que cada hilo recibe un identificador diferente. ¿Sí lo ven? Este es un arreglo de enteros.
y des es un arreglo de enteros. ¿Sí? Es un arreglo de enteros. Entonces, miren lo que pasa con ese bendito mouse. Yo paso una referencia a cada elemento del arreglo. Una referencia a este para el primer hilo, o una referencia a este para el segundo, una referencia a este para el tercero. Uno estaría tentado a hacer lo siguiente: void asterisco y la I del ciclo. ¿Sí? Porque en teoría la I cambia, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y cada hilo recibiría su parámetro. Pero ahí estoy cometiendo un error gravísimo, que es el siguiente. Si yo hago eso, a cada hilo, lo que le estoy pasando como parámetro es una referencia a la misma variable. Que cambia su valor, sí, pero es la misma variable. Es decir, que al final todos creerían que es el filósofo 5. Porque esta variable va a valer, bueno, filósofo 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando le pasan un parámetro a un hilo, ustedes deben asegurarse de si necesitan que sea el mismo parámetro para todos o si cada hilo necesita recibir un parámetro independiente. Si es el segundo caso, hay que crear un arreglo y pasar la posición del arreglo como parámetro, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Bien, vamos a ejecutar ese código. A ver cómo nos va. ¿Cómo lo compilo? Ustedes ya saben. Make thread 3. Uy, no hay errores. Bueno, y lo vamos a ejecutar. En este caso, el main va a esperar 60 segundos. Porque estos algoritmos están para siempre, ¿cierto? Entonces, pues no queremos quedarnos ahí para siempre. Vamos a ver. Entonces, ahí está. Ahí se ve que está sincronizando, ¿sí o no? Vamos a hacer una cosa. Control C. Voy a ejecutar eso y la salida de ese programa la voy a enviar a un archivo llamado salida.txt. Entonces, dentro de 60 segundos vamos a poder ver ese archivo para ver cómo fue que se dio la ejecución. Cada vez que yo ejecute ese código puede ser que dé resultados diferentes porque tengo una espera aleatoria, ¿sí o no? Pero lo que debe mostrar es que sí se sincroniza. Es decir, si el filósofo 0 está comiendo, como son 5, ¿quiénes no van a poder comer? Ni el 4 ni el 1. ¿Cierto? Si el filósofo 2 está comiendo, ¿quiénes no van a poder comer? Ni el 1 ni el 3. Y así sucesivamente. Pero ojo que puede darse el caso que coman varios al tiempo, ¿sí o no? Por ejemplo, si el 0 está comiendo, ¿cuál otro puede comer? El 2 o el 3, ¿sí o no? Porque no son vecinos. O sea que puede haber al tiempo para 5 filósofos. Entonces puede haber al tiempo 2 comiendo. Y si pongo una mesa más grande, entonces puede haber varios comiendo al tiempo. Y lo bonito de esa simulación, ya terminó. Lo bonito de esa simulación es que yo puedo colocar un n grande y ver que efectivamente sí hay varios filósofos que pueden comer al tiempo. Vamos a ver qué pasa entonces con la ejecución. Entonces, aquí debería haber un archivo salida.txt. Aquí está. Este mensaje lo imprime el main, ¿cierto? El main imprime este mensaje y ya luego empieza la sincronización y al final, después de 60 segundos, el main finaliza. ¿Listo? Mata todos los hilos. Entonces vamos a ver. Recuerden que los filósofos, una vez que ellos son iniciados, ellos hacen una espera aleatoria. ¿Listo?
ellos hacen una espera aleatoria. Y aquí hacen, una vez que empiezan a comer, hacen otra espera aleatoria y cada vez que van a pensar, hacen una espera aleatoria. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, el filósofo 4, 3 y 2 empiezan a pensar. Y como las esperas son aleatorias, entonces al filósofo 2 le dio hambre. En ese momento, ¿él puede comer? Pues claro, porque es el primero que le dio hambre. Entonces, ¿él qué hace? Le dio hambre, trata de tomar los tenedores, ¿cierto? Fíjense que el filósofo 1 ni siquiera ha sido creado. Por lo tanto, el estado de él es no comiendo. Porque esos arreglos los utilizamos antes de crear los hilos. ¿Cierto? Bien. Entonces él está comiendo. Él alcanza a comer y a soltar los tenedores. ¿Listo? Ahora vuelve a pensar. ¿Cierto? Crean al 1 y al 0. O sea que en este momento ya todos los filósofos, incluyendo el 2 que acaba de comer, los dos comió primero, entonces están pensando. O sea que cualquiera de ellos podría darle hambre. Es una espera aleatoria. ¿Sí o no? Veamos. Al filósofo 4 le dio hambre. Él trata de tomar los tenedores. ¿Puede comer? Por supuesto. Entonces puede comer. Y fíjense que él está comiendo, pero no ha soltado los tenedores. Solo cuando se imprime este mensaje es que él ha soltado los tenedores. ¿Sí o no? Y fíjense que ahora al filósofo 3 le dio hambre. ¿Él va a poder comer? ¿Por qué no? Porque el vecino está comiendo. Entonces vamos a ver qué pasa con él. Filósofo 3 está hambriento. Está tratando de tomar los tenedores y pailas. ¿Se quedó qué? Bloqueado. Porque el 4 está comiendo. Entonces sí está funcionando. No estaría funcionando si aquí dijera que el filósofo 3 ha adquirido los tenedores. El filósofo 3 está comiendo. Ahí nos daríamos cuenta que el algoritmo no los está sincronizando. Entonces ahora el filósofo 1 está hambriento. ¿Él puede comer? Sí, porque los vecinos de él son el 0 y el 2. El que está comiendo es el 4. Sí, recuerden que es de 0 a... son 5, pero son de 0 a 4. Entonces, el 4 está comiendo, pero el 1 puede comer. ¿Cierto? Vamos a ver si es cierto. Está hambriento, está tratando de tomar los tenedores, los tomó y está comiendo. O sea que en ese momento, ahí está mostrando que están comiendo los filósofos 4 y 1. ¿Cierto? Y está bien, ellos pueden comer, ¿sí o no? Ahora al filósofo 0 le dio hambre. ¿Él puede comer? No, porque tanto el filósofo 4 como el 1, los dos, bailas, están comiendo. O sea que él tiene que esperar hasta que el 4 y el 1 entreguen los tenedores. Vamos a ver. Le dio hambre al 2. ¿El 2 puede comer? ¿Por qué no? Porque el 1 está comiendo. ¿Sí? Ah, muy bien. Ahora, el 4 acaba de soltar el tenedor, los tenedores. Cuando el 4 suelta el tenedor, ¿quién podría comer? El 3. El 0 no, porque el 1 todavía tiene el tenedor. ¿Sí? ¿Sí ven que está? ¿Sí ven cómo va la cosa? Entonces, y el 3 ya había tratado de tomar los tenedores aquí arriba mismo. ¿Sí? Entonces, el 4 soltó el tenedor y llegó el 3 y los cogió. ¿Listo? Ya comió, ni siquiera lo lavó con su pedazo. Lo cogió y listo, a comer. Ahora, ¿quiénes están comiendo? El 1 y el 3. Listo. Pero ese 4, como es un hambriento, mire. Eso es lo bonito de las esperas aleatorias, ¿sí? Le dio hambre otra vez al 4. ¿Él va a poder comer? No, porque tanto el 1 como el 3 están comiendo. Entonces, trata de tomar los tenedores, pailas. El 1 soltó los tenedores. Como el 1 se puso a pensar, el 0 ya puede tomar los tenedores. Fíjense una cosa, el 4 se encuentra con hambre, pero el 0 le ganó la mano. ¿Sí? Cuando el 1 soltó el tenedor, él desbloqueó al 0. El 0 tiene hambre, el 4 también, pero como el 0 tiene la CPU,
los de malas. ¿Por qué no puede tomar ahí el cero? ¿Cómo? ¿Por qué no puede tomar el cero? Claro, pero en este momento recuerden cómo funcionan los semáforos. Yo lo dije. Es una cola. Pero ojo que los semáforos tienen un comportamiento muy especial. Y es la siguiente. Cuando el sistema operativo va a despertar un proceso, él despierta uno de los que está dormidos. Depende de la implementación que haga el sistema operativo, porque esa es la definición básica de semáforos. Si implementa eso como una cola o si puede despertar cualquiera. Ahí sí hubiera podido despertar el 4. ¿Está claro? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces el 0 puede comer. ¿Quiénes están comiendo? El 0 y el 3. Y todos los demás están... Ah, no. El 1 no está esperando, el 1 está pensando. ¿Cierto? Bien. Ahora el 0 soltó los tenedores, ¿cierto? Y el 3 también lo suelta. O sea que ahora cualquiera podría comer. Y ahora llegó el hambriento del 4 y cogió los tenedores. El 4 y el 2 pueden comer al tiempo. ¿Sí está claro? Bien. Ya lo suelta y al 2 soltó los tenedores y volvió y le dio hambre. Qué berraco, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues él los puede tomar otra vez. Sí, claro. ¿Sí ven? Lo bonito de las esperas aleatorias. Entonces, al 1 le dio hambre, pero no puede comer porque ¿el qué? Ah, no, sí, él podría comer. Sí, él podría comer. Ah, no, el 2 está comiendo. El 2 está comiendo. Él no puede comer, o sea que él se queda bloqueado. Pero el 0 sí puede comer. ¿Listo? Entonces ahora están comiendo ¿quién? El 0 y el 2. ¿El 3 puede tomar los tenedores? No, porque el 2 los tiene ocupados. Entonces el 2 también se bloquea. El 2 suelta los tenedores y el 3 ahora puede comer. El 4 le dio hambre, pero no puede comer hasta que el 0 no suelte los tenedores. Pero aquí no sabemos quién gane la mano. Miren lo que pasó. Lo que yo les decía, ojo, el 0 soltó los tenedores. O sea que la lógica dice que se hace up sobre el semáforo. Como él es 0, él hace up sobre el semáforo, si es necesario, de la izquierda y de la derecha. O sea que él le hizo up al 4, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el 4 de una vez pase a ejecución. No, él pasa a la cola de ¿qué? De listos. Es decir que el 0, como él tiene la CPU, si le vuelve a dar hambre, ¿cierto? ¿Qué pasa con él? Él podría, en dado caso, tomar los tenedores. ¿Qué es lo que efectivamente pasa aquí? Miren. Él empieza a pensar, pero inmediatamente pensó muy poquito. Estos filósofos piensan muy poquito. Le dio hambre, entonces él trata de tomar los tenedores. Pero el 1 estaba bloqueado, ¿cierto? O sea que aquí habían 3 procesos, en este punto, habían 3 procesos tratando de tomar los tenedores. El 0, que acabó de comer, el 1 y el 4. En este caso la CPU le correspondió ¿a quién? Al 1 que tomó los tenedores. Y así se ve, pues que efectivamente está funcionando la sincronización. Chévere, ¿sí o no? Bueno, eso es bonito porque el algoritmo ya está hecho, pero si nos pidieran que lo hiciéramos al parcial, ¿cierto? Porque en este parcial se incluye un punto, entonces lo he dicho, de sincronización. Porque estos algoritmos van a tener que estudiarlos muy bien. Listo. Bueno, continuamos. El último ejemplo que les voy a mostrar, y les va a quedar uno de tarea, es el ejemplo de los lectores escritores. Tannenbaum muestra, eso es para que ustedes, porque si ustedes no hacen ni al menos uno, pues no toman práctica, ¿sí? Tannenbaum presenta otros problemas, que es el de los lectores escritores y el problema del barbero dormilón. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir que implementen en Linux el problema del barbero dormilón. Aquí está el pseudocódigo, pero así tal cual no corre, ¿no? Hay que hacer toda la parafernalia para adaptarlo y que funcione. ¿Listo? Entonces eso es una tarea.
ustedes van a tener que hacer. ¿Listo? Bueno, y volvemos al de los lectores y escritores. ¿En qué consiste el problema de los lectores y escritores? Consiste en lo siguiente. Bueno, este problema se presenta todos los días, en todo momento, cuando ustedes hacen muchas cosas en Internet. La idea es la siguiente, o no solamente en Internet, en nuestros computadores también se está causando este problema todo el tiempo. La idea es que a un recurso compartido pueden existir dos tipos diferentes de procesos. Uno que leen de ese recurso y otros que escriben. ¿Listo? Ahí se puede presentar un problema de concurrencia, porque mientras un proceso está leyendo, otro puede intentar ¿qué? Escribir. Y además, cuando un proceso está escribiendo, pues se debe garantizar que él sea el único que esté escribiendo, porque pueden haber otros que también estén intentando ¿qué? Escribir. Ese problema se llama el problema de los lectores y escritores. ¿Ok? ¿Cómo va la solución? En términos generales, eso no vale en pasar. Se me digan, en términos generales la solución está no. Tiene que implementar el código. ¿Sí? No vayan a pasarse de vivos porque tomen. ¿Listo? Bueno, en términos generales, la solución debe ir más o menos así. Se debe permitir que mientras no haya escritores, todos los lectores que sea puedan leer, ¿sí o no? Porque ellos no modifican la información. ¿Ok? Entonces, si tengo 5 procesos que van a leer solamente a leer, ellos pueden hacerlo, sin ningún problema. Cuando un proceso intenta escribir, ¿listo? Si existe uno o más procesos leyendo, pues se tiene que esperar que esos procesos dejen de leer, es lógico, para poder ¿qué? Escribir. Pero además, si llega otro proceso a intentar escribir, ¿qué debe hacer? Debe bloquearse hasta que el proceso que está escribiendo termine de escribir. ¿Sí? ¿Ok? Son varias condiciones. Existen varias formas de implementarla. Tannenbaum propone la siguiente. Él propone utilizar solamente 2 semáforos. Uno que me va a garantizar exclusión mutua, que como les dije, en cualquier problema de sincronización tiene que existir al menos un semáforo de exclusión mutua. Porque si no se necesita un semáforo de exclusión mutua, simplemente ese no es un problema de sincronización. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Un semáforo de exclusión mutua. Y aparte de eso, necesitamos otro semáforo que va a servir también para exclusión mutua, pero para escribir ya en la base de datos. En este caso, él supone una base de datos. Por eso habla de debe. Bueno, aparte de eso, como pueden existir varios lectores, ojo, pueden existir varios lectores, entonces necesito llevar la cuenta de los lectores que están leyendo, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso nos da algo interesante. Esto no lo hemos visto. Cada problema tiene su componente específico que muestra cierto aspecto de la sincronización, que no lo muestran otros. Veamos. ¿Cómo iría el código de... este barbero sí es metido, quiere que lo explique. ¿Cómo iría? Empecemos por el código del escritor, que es el más sencillo. ¿Cuántos escritores pueden, para que la redundancia, escribir en cualquier momento? Uno, ¿cierto? Uno. Entonces el código de él es muy sencillo. El código de él es construya los datos que va a escribir. ¿Sí? Es una función que no existe. Si nos pidieran implementar un ejemplo ya implementado, ya en código, pues tendríamos que hacer una función que busque algunos datos, que calcule un número aleatorio, lo que sea, ¿cierto? Y haga down sobre este semáforo de B. ¿Qué valor inicial tiene de B? 1. Por lo tanto, ¿cuántos escritores al tiempo pueden hacer down sobre B? 1 solo. ¿Sí?
Cuando el segundo intente hacer down, bailas, bloqueado. ¿Listo? Escriba en la base de datos, en este caso pues Tannenbaum pues supone una base de datos. Escriba en la base de datos y una vez que ya ha realizado la escritura, entonces haga ¿qué? Libere ese semáforo. Eso es código sencillo, ¿sí o no? Simplemente lo que nos muestra es un acceso exclusivo a un recurso. ¿Por qué exclusivo? ¿Por qué puedo decir que un acceso exclusivo? ¿Por qué? Pues porque está protegido por un down y un up de un semáforo. Eso lo permite que un proceso haga ¿qué? Down. Fíjense que ese semáforo se podría llamar mutex 2. Pero que, o sea, que el nombre sea mutex no quiere decir de una vez que sea exclusivo. ¿Qué lógica yo le doy al programa? ¿Sí o no? En este caso, DB también es un semáforo que funciona como mutex para exclusión mutua. Pero en este caso es una exclusión mutua para escribir en la base de datos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver el código de los lectores, que no es... Hombre, usted quiere que lo explique. Está metido usted. Bueno. Vamos a ver el código de los lectores. Ese sí es más interesante. Muy interesante. En la mayoría de parciales se utiliza una aproximación similar a esta en cuanto al contador, porque pueden haber muchos procesos que lleguen, 1, 2, 3, 4, yo necesito contarlos y saber cuándo hay o cuándo ya no hay. ¿Listo? Mucha atención. Entonces, esta es un ciclo infinito y lo que hacen es lo siguiente: exclusión mutua, porque voy a incrementar este contador, que es una variable compartida entre todos los procesos. ¿Listo? Y como voy a modificar, siempre que yo modifique una variable compartida, debo ¿qué? Protegerla con una exclusión mutua. Eso es muy importante, ¿no? No lo olvide, porque es uno de los errores claves que se cometen en los parciales. ¿Sí? Las variables compartidas siempre deben estar protegidas por exclusión mutua. Y hay que tener cuidado con esa implementación. Siempre para una variable compartida se debe utilizar el mismo mutex. Porque ¿qué pasa si yo defino mutex 1 y mutex 2? Y a un proceso le digo, da un mutex 1 y modifico una variable. Y al otro le hago, da un mutex 2 y modifico la misma variable. ¿Qué puede pasar? Pues concurrencia, ¿cierto? Porque son dos mutex diferentes. ¿Listo? Bueno. Entonces, incremento el número de contadores. RC es Reader Count, conteo de lectores. Pues como acabo de llegar, o como acabo de leer, más bien, quiero leer, entonces ahora hay un lector más, ¿cierto? Hay un lector más. Pregunto, ¿yo soy el primer lector? ¿Sí una pregunta? ¿Yo soy el primer lector? Si yo soy el primer lector, entonces yo hago down sobre db. ¿Qué causa esa instrucción? ¿Cómo? Para no escribir, ¿cierto? Eso me garantiza que, recuerden el código del escritor, él lo primero que hace es down db. Entonces, si un escritor llega, ¿qué pasa? Se bloquea. Pero ojo, pilas, porque eso tiene otra connotación. ¿Qué pasa si en el momento en que el lector pregunta eso y hay un escritor ya escribiendo? ¿Cuánto vale db? ¿Cuánto vale? 0. O sea que ese lector también se bloquea. Y miren lo interesante, porque va más allá aún. Otra vez, ojo. Lo explico de nuevo. Si soy el primer lector, hago down a db. Eso me garantiza que si llega un nuevo escritor, se bloquea. Pero también me garantiza lo siguiente: si ya hay un escritor modificando la base de datos, ese lector se bloquea, ¿cierto? Pero además, ese lector bloquea a todos los demás lectores. ¿Por qué? Pregunta tipo parcial.
Si yo les diera un pedacito de código y les hiciera esa pregunta. Porque hay exclusión mutua. ¿Cómo? Porque hay exclusión mutua de Uy, acceso a DVT. se la pilló, mírenla. Si el proceso alcanzó a llegar hasta acá, quiere decir que él bajó mutex. ¿Y mutex ahora vale cuánto? 0. Si ese proceso se bloquea acá en este punto, ¿cierto? Él se llevó, por decirlo así, él se llevó el mutex. Y todos los demás lectores que intenten hacerle down a mutex, ¿qué va a pasar? Se van a bloquear. ¿Sí la ven? Pues cuando yo coloque un down o un up, eso es vital. Y por eso puede sacar 5 o 0 en el punto. ¿Sí? No es que lo sé. Pero ojo, miren esa instrucción que parece tan sencilla y que si uno la va a estudiar, uno dice, no, pues sí, o sea, si es el primero, pues, ¿sí? Porque ya el algoritmo está hecho, porque si nos pusieran a hacerlo, ya sería otro precio. Otra vez, vamos a estudiar de nuevo esta instrucción que es muy, muy, muy interesante. Inicialmente el conteo de lectores está en 0. Obtengo acceso exclusivo al contador y lo incremento. Si el contador es 1, quiere decir que yo soy el primero. Entonces yo bajo el mutex bajo el semáforo de DB. Eso me garantiza que si llegan nuevos escritores, bloqueados. ¿Cierto? Por otro lado, si antes ha llegado un escritor y ya está escribiendo y llego yo como lector, yo no puedo leer hasta que el escritor no termine, ¿sí o no? Pero no solamente yo no puedo leer, sino todos los demás lectores que lleguen. Ellos tienen que esperar hasta que el escritor termine. Entonces fíjense, down DB. Digamos que no se bloquea, listo. Es el primero, pero no se bloquea. Sube mutex. Entonces pueden llegar muchos lectores. Si el camino no es el if, sino el else, se libera el mutex y pueden haber muchos lectores que lean al tiempo. ¿Sí o no? Ahora, otro da una mutex, porque como ya terminé de leer, entonces ahora tengo que quitarme de la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Acceso exclusivo, da una mutex, me da acceso exclusivo a RC, decremento RC, ¿cierto? Y pregunto, ¿soy el último en leer? ¿Sí? Si yo soy el último en leer, ¿el RC va a valer? 0. ¿Sí o no? Si yo soy el último en leer, activo de nuevo DB. ¿Y eso qué permite? Que puedan, si hay escritores que estaban bloqueados, lo desbloquea. Y si no, le permite al primer escritor que llegue escribir siempre y cuando no hayan lectores. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Es un código muy cortico, pero que muestra muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. Bueno, lo podemos ver entonces rápidamente, antes de irnos, rápidamente en acción. Listo. Entonces lo podemos ver rápidamente en acción. Acá. Aquí está el código de los lectores escritores, pues que con toda la parafernalia, pero al final contiene el mismo código que está en Tannenbaum, más unas esperas aleatorias, ¿cierto? Pero es el mismo código y lo vamos a compilar entonces. ¿Qué sería? Flags igual a menos pthread make thread 4 thread 4. Ahí está. Por ejemplo, en este caso hay dos, el escritor 2 escribe los datos, el escritor 2 escribe los datos, porque los lectores terminaron muy rápido. Pero puede darse el caso y que mire, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí en el medio. Bueno, ahí está haciendo la sincronización.
¿Listo? Y aquí está. Este número es un identificador único para cada uno, ¿no? Entonces, el lector 3 está tratando de leer, pues como antes no hay ningún escritor, ¿él qué puede hacer? Pues él puede leer sin ningún problema, usar los datos que leyó. Ahora, este escritor está tratando de escribir, ¿cierto? Él va a poder escribir, sí, porque ya no hay ningún lector, este ya terminó. Entonces, él está escribiendo. Mientras él está escribiendo, el lector 4 se prepara para leer. ¿Él puede leer? No, porque el escritor 3 está escribiendo, perdón. Entonces, ni este lector, ni estos escritores pueden ni leer ni escribir, ¿cierto? Porque el escritor 3 está escribiendo. Cuando él termina de escribir, en este caso, él volvió, fíjense lo que pasa de nuevo con las esperas aleatorias, él volvió a escribir. Y los demás, pailas, hasta que él termine. O sea que sí está sincronizando. Cuando él termina, vuelve. En este caso, él es demasiado vivo y él vuelve a escribir. Bueno, en este caso él es el glotón y siempre escribió, ¿sí? Pero puede darse casos en los cuales se ve que los otros están leyendo y escribiendo también. ¿Listo? Bueno, eso se da. Ah, yo cerré el que no era. Ya para irnos, porque ya llegó el compañero. Una vez que él ha escrito los datos, mire, una vez que él ha escrito los datos, él intenta escribir otra vez. Si le colocáramos aquí una espera aleatoria, entonces ahí sí se vería que los otros reciben la CPU, ¿sí? Bueno, porque él de una vez termina de escribir y de una vez trata de escribir de nuevo, entonces él puede tomar, ¿cierto?, el CPU. Listo. Entonces ahí sí se puede de pronto. Ah, mire, aquí sí el 3 y el 4. ¿Sí vieron que puedo escribir el 3 y el 4? ¿Sí lo vieron? Aquí arriba. Primero el 3 y luego el 4. Mire, el 3, el 4 y el 4 se puede glotón otra vez. ¿Sí lo ven? Entonces sí está viendo que sí está sincronizado. Listo. Entonces dejamos ahí.